Y recibimos una semana más al compañero, a nuestro terapeuta, don Raúl Fernández. Buenos días, caballero. ¿Cómo estamos, Raúl? Bien, buenos días, bien. Bien. Sí. ¿Has comido bien? Siempre. Hoy has venido de Malva, ¿no? Sí. Morado o... ¿Te viste tu mujer? Sí. Te sacó la ropa porque te combinó la camisa con el suéter. Es mi asesora de imagen. Ah, sí. ¿Te sale gratis claro. Entonces tu asesora de imagen? ¿Eh? ¿Te sale gratis? Sí, claro. Ah, vale. 44 años, pero sí. Sale muy barato. Sale muy barato. Sí. Bueno, oye, hoy hablamos de craneoacupuntura o acupuntura en el cuero cabelludo. Sí, quise hacer la aclaración porque cuando hablas de craneopuntura o craneoacupuntura, parece que te van a perforar el cráneo, el hueso craneano, pero no, es una acupuntura que se hace subcutánea. Sabemos que el cuero cabelludo tiene, vamos a ponerle, medio centímetro, casi 1 centímetro de espesor, y bueno, se hacen las agujas, si yo hablo de 2 centímetros, bueno, se insertan, digamos que muy al ras del cuero cabelludo, y fíjate que son técnicas que relativamente son muy jóvenes, vamos a decir, muy poco tiempo, de los años 50, 60, hacia aquí, diferentes profesionales médicos, esto, por ejemplo, inicia este sistema Xu Fan, un médico chino que se da cuenta que, bueno, hay canales de acupuntura como vesícula biliar, el canal de vesícula biliar, de Renmai, de Dunmai, que pasan por el cuero cabelludo, que vienen por la espalda, también el de vejiga, y se da cuenta que cuando en un paciente con un accidente cerebrovascular que había perdido la movilidad en el lado derecho, inserta unas agujas, se da cuenta que recupera la movilidad de ese miembro, de esa pierna que le había quedado inmóvil, y también que a las pocas horas podía elevar el brazo que había quedado paralizado. A partir de ahí empieza una investigación exhaustiva y entonces, bueno, llega a comprobar que dividiendo el cuero cabelludo en franjas, a partir de unos puntos muy significativos en acupuntura, como es el Bai Hui, un punto que está en la cabeza y otro en el entrecejo, pues se da cuenta que dividiendo en franjas puede tratar una diversidad, prácticamente todo tipo de enfermedades, de habla, de movilidad, de problemas digestivos, circulatorios, etcétera. Siempre sin descartar la acupuntura corporal. Se convierte en un sistema, en un microsistema más de los conocidos, como la auriculoterapia, como la glosoacupuntura, la acupuntura en nariz, alrededor de los ojos, la podopuntura, que es acupuntura, la manopuntura, que es la acupuntura coreana. Son microsistemas que no descartan la acupuntura corporal, la más tradicional, la más antigua, sino que la complementan y ayudan a acelerar el proceso de curación. Pero fíjate que yo, por ejemplo, no sabía lo de la craneoacupuntura, y entonces estaba pensando, ¿se puede hacer la acupuntura en cualquier parte del cuerpo? Sabes, esotéricamente, y esto puede sonar un poco extraño, dicen que
una gota de agua del océano. Espérate, Raúl, que al mover el micro no te oigo. Mira a ver si puedes tocar el cable un momentito. A ver, háblame ahora. Ahora. Ahí, venga. Fíjate que esotéricamente se dice que una gota de agua del océano es igual a todo el océano. Uh-huh. Sí, es que moviste antes. Intenta meter un poquito más el cable, no por ahí, por el micro. Ahí, Ahora, venga, ahí. Y esto nos viene a decir que nuestro cuerpo está reflejado en todas las áreas del cuerpo, valga la redundancia. Quiero decir que puedo trabajar todo mi cuerpo en una zona del abdomen, o por ejemplo, esa analogía que se encontró de que la aurícula, la oreja de una persona, es un feto invertido, el lóbulo de la oreja es la cabeza, y luego podemos ir encontrando la espalda, la columna, las vísceras, todo en esa aurícula, que investigaciones francesas han descubierto 360 puntos en la oreja, por el frente y por la parte posterior de la oreja, lo cual nos viene a decir que nuestro cuerpo está reflejado en una zona muy pequeña, como puede ser el pie, como puede ser la oreja, la mano, que es la acupuntura coreana, pero siempre, fíjate que los estudios más profundos han demostrado eso. No descarta la acupuntura corporal, la general, la más antigua, pero sí puede ayudar muchísimo, muchísimo a recuperar más rápidamente la salud en cualquier persona. Uh-huh. Y aquí también, como hemos dicho, da igual la edad que pueda tener la persona, pero ¿existiría alguna complicación? Bueno, la complicación viene en personas, te voy a poner un ejemplo, niños con autismo, por ejemplo, o algún tipo de problema que se va a dificultar un poco más la ejecución de la acupuntura. Sin embargo, por videos de investigación que he podido acceder, si bien los niños lloran, aquella pregunta que un periodista le hizo a un médico chino que le ponía agujas a un niño que tuvo una poliomielitis, y el periodista le dijo: no le crea un trauma hacerle esta acupuntura por todo el cuerpo, y el médico contestó que era preferible un trauma por acupuntura o una parálisis para toda la vida, porque a los 6 meses el niño caminaba. Entonces, bueno, seguramente ese niño gritaría: prefiero la acupuntura, porque volvió a dar pasos, a correr y a jugar con sus amigos, y poder también acceder a muchas cosas que de otra forma no hubiera podido acceder, ¿no? Entonces, lo que pasa que, por ejemplo, en personas, como te decía antes, un chico con síndrome de Asperger o autismo, se torna un poco más difícil el poder hacerle esa craneopuntura, aunque fíjate que yo lo vengo comprobando desde que hice este curso de craneopuntura, que es menos sensible, porque no estás viendo lo que te hacen, te van poniendo una aguja, y a no ser que la zona esté hipersensible por la anomalía que está viviendo el organismo, pero si no, prácticamente es indolora. Sientes cuando te ponen el aplicador, y luego cuando penetra la aguja prácticamente no se siente absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, hay algo muy interesante, no vamos a hablar porque los chinos, fíjate que estos sistemas, microsistemas, los han encontrado gracias a la Asociación de Medicina Alopática y Medicina
China. Ellos empezaron con las investigaciones, con las tomografías computarizadas, con las ecografías, las tomografías con positrones, bueno, porque querían ver qué hacía la acupuntura para demostrarle al mundo, mira, si pongo una aguja, pasa esto en el cuerpo, ¿no? Y en este caso, luego, estas investigaciones giraron por todo el mundo, viajaron por todo el mundo, y en Rotterdam, Fried Siltra, un neuropsiquiatra, hizo con tomografía de positrones y toda una serie de cosas, y pudo comprobar que la estimulación de una aguja en un punto, ¿no? Fíjate que en este sistema podemos poner hasta 3 agujas juntas, una pegadita a la otra, y fíjate que pudieron comprobar cómo se activaban zonas cerebrales de la zona motora, la zona del habla, la zona sensitiva, pero además cómo se producían neuroquinina, neuropéptidos, péptidos con el gen de la calcitonina, que es importante para las descalcificaciones, y citocinas que son antiinflamatorias, y por el otro lado, esto parece un absurdo, inflamatorias, pero es que las inflamatorias activan el sistema circulatorio, cardiovascular, etcétera, y las antiinflamatorias, imagínate que una persona viene con un dolor terrible en un brazo, en una pierna, una lumbociática. Le aplico una aguja y voy manipulando, girándola o metiendo y sacando suavemente la aguja, y en 1 minuto, 2 minutos, la persona empieza a desaparecerle el dolor y puede caminar perfectamente. Aquí decimos, ¿está curado totalmente? No, si hay un pinzamiento a nivel quinta lumbar con sacro o cuarta con quinta, no, tendré que corregir luego el pinzamiento, pero hay veces, a mí me ha pasado, de venir una persona casi no poder tocarla de la hipersensibilidad que tenía. ¿Cómo trabajo ahí? ¿Cómo le hago masajes? ¿Cómo manipulo sin hacer sufrir más al paciente? Porque se crea una idea de que al final trabajé mal, el terapeuta es brusco, me hizo más daño. Entonces tengo que primero darle una sensación de alivio, que la persona se sienta bien, y luego terminar la corrección de la afección que está padeciendo. Pues es increíblemente fabulosa la craneopuntura, porque corrige rápidamente síntomas, inclusive ya no estamos hablando solo de un dolor agudo tremendo como una lumbociática o una migraña, por ejemplo, sino que podemos hablar de muchos otros problemas, inclusive hasta el caso llamativo que he podido acceder a videos de personas que llevaban 4 o 5 años con los miembros, vamos a decir, inutilizados. Tú has visto alguna persona con un accidente cerebrovascular que le queda el brazo contraído. Bueno, pues aplicarle craneopuntura y rápidamente empezar a desdoblar su miembro y a poder gesticular, sea con una pierna, sea con un brazo, y si a esto le agregamos electroestimulación acupuntural, o sea, pincitas y una corriente muy suave, bueno, siempre ya tenemos como establecido en qué frecuencia y todo debemos aplicarla. Bueno, los cambios son asombrosos y muy rápidos. No digo ya se curó en una sesión, habrá quien lleve 10 sesiones, habrá quien lleve 15 sesiones, pero los resultados se ven
casi de inmediato. Rápido, y la Sí. persona tiene un aliciente. Oye, tengo que seguir con esto porque da Claro. muy buen resultado, ¿no? Ujú. Y la otra cosa es que también se han hecho, por ejemplo, 300 casos con estados depresivos, diferentes problemas psicológicos, psiquiátricos, ansiedad, depresión, manías, bueno, podemos enumerar muchísimos, y también se ha visto un cambio muy, muy bueno y en pocas sesiones. ¿Mm? Siempre, vuelvo a repetir, combinando una y otra acupuntura, y a veces inclusive cuando hay carencias muy profundas, usando fitoterapia, combinando las técnicas. ¿Mm? Bueno, ¿más cosas, Raúl, de la craneoacupuntura o acupuntura en el cráneo? Bueno, como te digo, activa, se ha comprobado científicamente por estas, por ejemplo, en Alemania, en Bélgica, en China, bueno, ni hablemos, y en Japón, ni para qué. Hay 3 autores, los 3 médicos, que se han dedicado, por ejemplo, Yamamoto, el último de estos, o sea, como también 3 microsistemas dentro del mismo, de la craneoacupuntura, y lo que ha conseguido este último autor de craneopuntura es muy, muy asombroso en, sobre todo, estos problemas, porque ha demostrado que el cuero cabelludo está en relación directa con la corteza cerebral. O sea, que hay una sincronía. Se explica fácilmente. Hay 2 nervios que salen de atlas y axis, las 2 primeras vértebras cervicales, y el trigémino, la rama trigémina que viene hasta la mejilla, pero hay una rama que llega al cuero cabelludo, otra a la cara y otra a la mandíbula inferior, y estos nervios, estos 3 nervios, el trigémino y las 2 ramas las cervicales, van en una línea directísima a toda nuestra corteza cerebral, y por lo tanto, cuando pico en un lugar, inclusive fíjate que es muy curioso, yo lo hago muy a menudo, la persona me dice que tiene un problema en un brazo y sé la zona, empiezo solo a masajear y busco como una pequeña bolita debajo del cuero cabelludo, una contracturita ahí que le duele a la persona, empiezo a masajear con la uña y la persona me empieza a sentir una mejoría en esa zona, ese hombro, ese brazo, o por ejemplo su estómago, lo cual no significa se curó, sino localizo la zona y ahora tendré que punturar y curar definitivamente esa sintomatología. Uh-huh. ¿Terminamos? Terminamos recomendándole a las personas que busquen esa terapia, es súper eficaz en muchísimos casos crónicos. Esto es muy importante, casos crónicos es fundamental. Por lo tanto, recomendarles que sean corajudos, que no tengan miedo a eso, craneopuntura, las agujas. En estos casos es maravilloso el resultado, a los terapeutas nos da mucha alegría ver la recuperación de nuestros pacientes, y por lo tanto yo les recomiendo esta técnica porque es maravillosa. Uh-huh. Y bueno, decirles dónde me localizan. Venga, ¿dónde te localizamos? Aquí, en la Cruz Santa, en la calle Puldón, en el número 1, segundo piso, puerta 3, en el edificio El Cedro, y en el 607 156246, mi Facebook, Terapias Raúl Fernández. Uh-huh. Te espero la próxima semana. Ahí estaré. Gracias. Gracias a ti.